La Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para verificar in situ la situación de las cárceles y centros de privación de la libertad. 316 muertos dejó la última crisis en el 2021. A raíz de eso, el pasado 20 de diciembre, el presidente creó esta comisión especial de cultura y pacificación de las cárceles. Con nosotros a esta hora de la mañana, la representante y vocera de esta comisión, doctora Nelsa Curbero. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, después de 4 meses de intenso trabajo, entiende usted y sus colegas han visitado muchos de los centros de privación, sobre todo los más álgidos, el de Guayaquil y el de Cotopaxi. ¿Cuáles son esas conclusiones que ustedes sacaron, doña Nelsa? No logro entenderlo bien, tengo un eco en el... Ya, le repito, ¿qué conclusiones han sacado ustedes luego de estas visitas a los centros penitenciarios más conflictivos, el de Guayaquil y el de La Tacunga? Las conclusiones son idénticas y con algunos datos más de los de la comisión. Lo que la comisión pone en su informe es real, es decir, no está exagerando. Quizás faltan algunos elementos, pero hemos visitado más cárceles que las de Guayaquil y hemos visitado Esmeraldas, Quito, Cuenca, estamos visitando otras y la realidad lastimosamente es la que de una manera así sistemática hacen el informe de la comisión, pero esa es la realidad. Ahora, y faltan elementos, me parece que hay algunos elementos que faltan, sobre todo lo que tiene que ver con la atención, con la salud mental de las personas que están en los centros de privación de libertad, tanto de los detenidos como de las personas que trabajan allí, funcionarios, directores, policía, militares, los que cocinan, los que atienden, tienen que ser atendidos a nivel de salud mental por todos los traumas que han vivido y por todas las experiencias realmente complicadas que han tenido que pasar. Eso es importante que se haga. Ahora, si es que ya se tiene un diagnóstico previo de cuál es la situación que se da en las cárceles, un poco nos podría usted aclarar el concepto de pacificación mediante el cual se van a realizar seguramente trabajos conjuntos con el gobierno para mejorar la condición que se está viviendo y que se ha vivido por muchos años en los centros de privación de libertad. ¿Cuáles son? La pacificación se ha estado desde el comienzo, digamos. Nosotros debíamos empezar en enero, empezamos el día que se aprobó, que se hizo conocer el decreto, fue el 16 de diciembre, enero, febrero, marzo, llevamos 3 meses. La pacificación, ¿qué es la pacificación? Basta ver lo que pasa entre Ucrania y Rusia para entender un poco mejor qué es la pacificación. La pacificación supone acuerdos, supone transar, supone respetar aquellos acuerdos y supone también que si los acuerdos que se hacen para parar una guerra o parar enfrentamientos no se cumplen, tendrán ciertas penalidades, ¿no es cierto? Lo que hay en estos momentos es una tregua, es decir, un parar las hostilidades, y esa tregua, que no es lo mismo que una pacificación, tiene elementos que aportan los mismos PPL, pero también tiene elementos desde el Estado que ha logrado controlar muchas manifestaciones de violencia con una intervención oportuna y rápida cuando ha habido conatos de enfrentamientos. Pero la pacificación supone bajar, entre otras cosas, como condición, bajar las condiciones de violencia. Y la violencia que se ha dado en las cárceles y que está descrita muy bien en el informe de la CID, es que hay una violencia interna de algunos PPLs contra otros PPLs, ¿no es cierto?, que han provocado las muertes y las masacres. A su vez señala, esto está relacionado con lo que pasa en el exterior, en las calles, en las ciudades, es decir, no es un hecho aislado. Las cárceles son espejo de la sociedad entera de este país y de lo que allí pasa. Eso por un lado. Por otro lado, hay ahí una violencia sistémica, pero hay otra violencia, que es la violencia desde el Estado. Cuando digo Estado, es más amplio que el gobierno, es decir, es algo que viene desde hace años
y se insiste, se ha insistido muchísimo, tanto desde la CID como desde la Unión Europea y desde el Pacto, que es la organización que está apoyando al gobierno desde las Naciones Unidas. Esto es un problema que tiene años. ¿De qué? De una ausencia cada vez mayor del Estado hasta llegar a que en las cárceles, sobre todo en Guayaquil, había lo que se llama un autogobierno, es decir, los internos, los jefes de diferentes grupos, son los que gobiernan las cárceles, no el Estado, no los funcionarios. Estos han tenido que ir ahora captando, y yo diría avanzando y poniendo los pilares para retomar, que todavía no está totalmente, no está el control de las cárceles. Y ahí es muy difícil hacer una pacificación cuando la contraparte que usted tiene es casi un Estado dentro del Estado, o por lo menos es algo que se gobierna con sus propias leyes diferentes a las que rigen al Estado. Entonces, se están dando pasos a los dos niveles, a niveles de bajar la violencia de los grupos contra los internos, es decir, de la violencia interna de unos grupos contra otros. Ahí se están bajando, se está haciendo medidas que son importantes, que las tiene que hacer el gobierno porque la comisión no tiene la posibilidad de ponerlas en práctica. Por ejemplo, el hacinamiento, eso ya hay pasos concretos, ya se está dando. Acaba de recomendar el pacto que no entre ni una sola persona más a la penitenciaría. ¿Por qué? Porque la penitenciaría está saturada y porque es donde se han dado la mayor cantidad de enfrentamientos. Entonces, las personas que tienen que ir a la cárcel tienen que ir a otros lugares y no a eso. Hay una recomendación desde todos los ángulos, desde el ángulo de la CID, de la Unión Europea, de los expertos, desde la Comisión, que hay que bajar el número y hay que ver todo lo que tiene que ver con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se está abusando de una figura, de un recurso que produce cada vez mayor violencia y que no aporta a bajar violencia, al revés, la aumenta. Otro elemento que nosotros no podemos cambiar, pero que es un elemento muy serio de violencia, son lo que llaman las megacárceles. Es decir, estas cárceles inmensas son ingobernables a muchos niveles, porque primero no hay las personas preparadas, no existe el personal adecuado para eso, pero además es imposible gobernar casi una población entera, un pueblo. Entonces todo esto es el Estado que tiene que hacerlo. Doña Nelsa, entonces, discúlpeme que le interrumpa, entonces hoy, ahora, a esta fecha, marzo del 2022, ¿el Estado no tiene el control ni el gobierno interno de los centros de privación? No tiene en algunos, y en otros los tiene, pero en los más... ¿Especificar cuáles? Ciertos pabellones, que otros sí. Es como ir ganando la partida por etapas, ¿no es cierto? Como si fuera la posta. Hasta aquí voy bien, hasta aquí avancé, ahora avancé aquí. ¿Cuál es el paso fundamental que hay que dar? El censo. El censo permitirá tener realmente, si se hace bien, como está programado, un mapa, diría yo, quiénes son los que de verdad, quiénes están presos, por qué delitos, por cuánto tiempo, cuál es su historia, cuál es su perfil, cuáles son los privados de libertad más peligrosos, por decir así, cuáles son los que están allí por delitos menores, que son delitos pero que son menores, chocaron a alguien, no pagaron la cuota de sus hijos, y no podemos convertir las cárceles en escuelas. Que vaya una persona que entra por un delito menor y tiene al lado otro que le enseña cómo hacer y robar y matar y todo lo que sea, porque conviven días enteros y meses enteros, porque resulta que después que uno entra ahí no es tan fácil salir, si no tiene recursos no sale. Dentro de las personas que murieron en las masacres habían personas que estaban ya con boleta de libertad hace rato, y otros que tenían que salir. Y nada, no salen. ¿Por qué? Porque el sistema es inoperante, tiene que ser... Es decir, hay varios ángulos sobre los que trabajar. La aplicación de una justicia que sea justicia eficaz y rápida, que no se demore
que se descentralice, porque todo va a parar a Quito, entre que va y viene, y todo eso, como que hay varios ángulos que tienen que ser abordados desde diferentes espacios. Eso me parece que está bien. Sí, me parece que ha tomado conciencia este país, desde el ámbito de gobierno ministerial y desde la ciudadanía, de que este es un problema que nos atañe a todos y que es complejo. Doña Nelsa. Un congreso del SNAI para tratar estos temas, y los aportes que hubieron ahí de expertos, que hay que prestarles atención y hay que tomar lo que se adecua a la realidad de nuestro país, que creo que son bastantes cosas, son muy importantes, muy importantes. Hay que profesionalizar a las personas que trabajan. No puede ser ahí porque yo estuve apoyando un político y me pusieron de guía. Eso no puede ser. Si las personas que están ahí tienen que tener una carrera, tienen que saber a qué se enfrentan, y a lo que se enfrentan no es solamente reprimir a las personas que están ahí, se enfrentan a ser centros de rehabilitación, que requiere cualidades psicológicas, requiere saber de mediación de conflictos, requiere administrar la educación que se da, requiere incentivar fuentes de trabajo, requiere muchas cosas. Otra de las recomendaciones más claras es que no todo delito debería ir juzgado o penado por la cárcel. Se propone una serie de propuestas de lo que se llama excarcelación, es decir, cumplir la pena que debe cumplirse, pero fuera de la cárcel, que no es solo el billete, que no es solo presentarse en una comisaría, es realmente estar haciendo un trabajo que se supervise y donde tengan control y donde se pueda ver. Muchas gracias. Cómo se comporta. Le quiero agradecer, estoy contra el tiempo. Muy gentil de su parte, doña Nelsa Curvelo. Muy gentil, gracias. Disculpe, muchas gracias. A usted. A ustedes. Gracias. 7:47. Vamos a la pausa rápidamente. Con nosotros estará en segundos el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Fuentes.